Este artículo está titulado de acuerdo a la onomástica japonesa, en que el apellido precede al nombre. Miyamoto Musashi, nace en el año 1584, y muere el 19 de mayo de 1645, fue un guerrero famoso del Japón feudal. También es conocido como Shimen Takezumi, Miyamoto Benosuke, o por su nombre budista Nitenraku. Su nombre completo es Shimen Musashi no Kami Fujiwara no Genshin. No Kami es un título nobiliario, mientras que Fujiwara es el nombre de una importante familia noble de aquella época. Es autor del reconocido tratado sobre artes marciales titulado El libro de los 5 anillos, Gorin no Sho. Índice 1. Biografía 2. Mitos 3. Leyendas 4. Miyamoto Musashi en la literatura 5. Miyamoto Musashi en el cine 6. Miyamoto Musashi en los videojuegos 7. Véase también 8. Enlaces externos 9. Referencias Biografía Miyamoto Musashi practicando con un bokken en cada mano. Con este entrenamiento, Musashi simula combatir con una katana y un wakizashi. Probablemente nació en 1584, en la población de Miyamoto, provincia de Mimasaka. Los ancestros de Musashi eran una rama del poderoso clan Arima, originario de la provincia de Kyushu, la isla más meridional de Japón. Su abuelo, Ibada Shokan, era un servidor de Shimen Iga no Kami Sudeshige, amo del castillo de Takeyama y un importante señor feudal de la época. Cuando Musashi tenía 7 años de edad, su padre, Munisai, murió o desapareció, no se sabe exactamente, aproximadamente un año después de que su madre Omasa muriera. Debido a esto, Ben Nosuke, como era conocido Musashi de niño, fue puesto bajo la tutela de un sacerdote, tío materno suyo. Con esto, encontramos a Musashi como huérfano durante la época de las campañas de unificación del país del Taiko y de Yoshi. Hijo de samurái, durante una de las épocas más violentas de la historia de Japón, los escritos le describen como un joven de carácter tumultuoso, con gran fuerza de voluntad, y físicamente muy desarrollado para su edad. Su tío insistió en que estudiase las artes del guerrero, y esto, unido a su desarrollo físico y su carácter violento, hizo que pronto se viese involucrado en combates. No se sabe si su inclinación hacia el kenjutsu fue a instancias de su tío materno, o si su naturaleza agresiva lo acercó a la esgrima. Desde mi primera juventud mi corazón se inclinó hacia el camino del guerrero. Se guarda registro de una lucha en la cual derrotó y mató a un guerrero adulto, teniendo tan solo 13 años de edad. Su oponente era Arima Kihei, un experto samurái de la zona de la escuela de artes marciales Shinto-ryu de Kenjutsu. Su oponente era experto con la espada y la lanza, el cual se había paseado por el pueblo desafiando a todo el mundo y colocando un aviso que decía: "Quien me quiera desafiar, será aceptado". Cuando Musashi lo leyó le escribió debajo: "Yo te desafiaré mañana", y escribió su nombre. Esa tarde llegó una nota de Kihei aceptando el desafío a un chico de 13 años e indicando el lugar del duelo. A la mañana siguiente Musashi partió hacia el sitio del duelo con una espada de madera en la mano. Cuando Arima Kihei desenvainó su espada, Miyamoto derribó al hombre, golpeándole más tarde en la cabeza cuando éste se disponía a levantarse. Kihei murió vomitando sangre. El siguiente combate serio acerca del que se tiene constancia ocurrió cuando Musashi tenía 16 años, y en él derrotó a Tadashima Akiyama, de la provincia de Tajima. En la misma época abandonó su casa para comenzar un peregrinaje en el cual perfeccionó sus habilidades a través de numerosos combates, tanto en luchas individuales como en batallas. Buscaba experiencia y conocimiento, encontrando todo tipo de duelos y concursos de los que resultó vencedor. Recorrí provincia tras provincia luchando con guerreros de todo tipo y formación, mas ninguno pudo vencerme en los más de 60 duelos en que participé. Hubo muchos ronin, samuráis sin amo, viajando por el país en expediciones similares, algunos solos como Musashi, y otros que disfrutaban del patrocinio de alguna escuela o sector feudal como el famoso samurái Tsukahara Bokuden, creador de la escuela Mutekatsu-ryu, que había viajado con un séquito de más de 100 hombres en el siglo anterior. A este tipo de viajes de peregrinación en busca de experiencia y perfeccionamiento se lo denominaba Musashugim. Finalmente se asentó cuando tenía 50 años, ya que consideró haber aprendido todo lo que podía aprender a base de vagabundear.
Durante todo este período de su vida, Musashi se mantuvo relativamente aparte de la sociedad, dedicándose exclusivamente a la búsqueda de iluminación a través del camino de la espada. Dedicado solamente a perfeccionar sus habilidades, vivió de una forma bastante precaria, vagabundeando por el país y durmiendo al raso en lo más frío del invierno, sin preocuparse de su aspecto físico, ni tomar esposa, ni dedicarse a ninguna profesión, aparte de su propio estudio. Aunque hay algunas referencias de que tuvo una novia llamada Otsu. Se dice que nunca entró en una bañera por temor a ser sorprendido desarmado, y que su apariencia era tosca y salvaje. En la batalla de Sekigahara, en la cual Ieyasu sucedió a Hideyoshi como máximo dirigente del Japón, Musashi estaba entre las filas del ejército Ashikaga y contra Ieyasu. Es decir, estuvo en el bando perdedor. Sobrevivió no solo a los 3 días que duró la batalla, en los cuales murieron alrededor de 70.000 guerreros, sino también los siguientes de caza y de masacre de los supervivientes del ejército derrotado. Se utilizó el Shuriken Jutsu para tomar la iniciativa cuando un guerrero era atacado por varios adversarios a la vez. La distancia para lanzar los proyectiles utilizados en este arte de combate es relativamente corta, pero está relacionada con el armamento del adversario. En la escuela de Musashi, ante adversarios armados con armas cortas, por ejemplo sables, la distancia mínima para lanzar un shuriken ha de ser superior a los 1,80 metros. En el caso de no mantener esta distancia de seguridad se exponían peligrosamente. En el caso de que el adversario estuviese armado con un arma larga, tipo Yari o Naginata, la distancia mínima aumenta hasta conseguir un espacio que oscila entre los 2,70 y los 3 metros. En esta ocasión la escuela de Musashi propone dejar los proyectiles pequeños para utilizar como arma arrojadiza el sable corto, wakizashi. Para alcanzar una buena efectividad en este tipo de lanzamiento, generalmente puede realizarse desde una distancia inferior a los 3 metros, aunque se puede aumentar la distancia hasta un máximo de 4 metros en ocasiones especiales. La escuela de Miyamoto incorpora en el Shuriken Jutsu el wakizashi como proyectil. La forma de lanzar el sable corto, desde una distancia inferior a los 3 metros, consiste en sujetar la tsuka a un nivel ligeramente inferior de la zona de la tsuba. Si la distancia aumenta hasta los 4 metros se sujeta el arma por la tsuka de forma diferente. En este caso se sujeta el arma por la tsuka pero, a diferencia del anterior método, más cerca de la tsuba, colocando el índice sobre el guardamanos. Las dos posibilidades se realizan con el método de lanzamiento Hikidao, 2 trayectorias sin volteo del arma o trayectoria recta. La acción del brazo en estos lanzamientos de sable corto describe un movimiento de nonagésimo, tanto de arriba abajo, como de abajo a arriba, sea en vertical o en horizontal. Finalmente esta escuela también considera la posibilidad, remota por otra parte, del lanzamiento del sable largo, katana. Este tipo de técnica se efectúa como si se lanzase una lanza corta o jabalina. Se sujeta el sable desde su parte dorsal, mune, cerca de su centro de gravedad, que se localiza próxima a la empuñadura. El lanzamiento es también del tipo Hikidao. La distancia máxima de este lanzamiento es de 4 metros, como en el anterior caso. Se cuenta que Miyamoto Musashi alcanzó una gran habilidad, tanto para lanzar un sable real como un sable de madera, boken. El hecho más representativo de la utilización del wakizashi, sable corto, como proyectil se puede encontrar en el libro escrito por Toyoba Seigo en el año 1712, titulado Nitenki, escritos sobre los 2 cielos. Este autor, discípulo de la escuela de Musashi, escribió en este libro varios pasajes de la vida del fundador de su escuela. En uno de estos pasajes relata el combate entre Musashi y el guerrero conocido con el nombre familiar de Shishido, posteriormente bautizado como Baiken Shishido por Eiji Yoshikawa en su novela titulada Miyamoto Musashi. Según el Nitenki, Musashi combatió con Shishido, este era experto en el arte con la kusarigama. Esta original arma y la gran reputación de Shishido provocó que Musashi viajase hasta la prefectura de Iga para retar a este guerrero. Los dos expertos se dirigieron a campo abierto. Al llegar al lugar adecuado, una vez colocados cara a cara, Shishido empezó a girar la cadena lastrada de su arma.
Musashi, un genio de la estrategia, buscó la distancia óptima para no ser alcanzado por la cadena. Desenvainó su katana y lo sujetó con su mano izquierda, a continuación desenvainó el sable corto con la mano derecha. Esta posición se denomina en esta escuela Gyaku-Nito, los dos sables a la inversa. Musashi efectúa con el wakizashi un movimiento circular por encima de su cabeza. Esta acción, poco habitual entre los guerreros japoneses, bloqueó parcialmente a su oponente. Shishido, que esperaba atrapar uno de los sables de Musashi con su cadena, perdió su concentración. Esto fue aprovechado por Musashi para avanzar y Baiken se vio obligado a retroceder. En este instante Musashi lanzó el wakizashi que se clavó en el torso de su oponente. Inmediatamente Musashi lo atacó letalmente con la katana, logrando la victoria en este peligroso combate. En la escuela Nito-Ryu se conoce la técnica que utilizó su fundador en este combate con la denominación Sanshinto, el sable de los tres espíritus. El primer espíritu se refiere al que provoca el movimiento circular del wakizashi, acción que provoca que el adversario desvíe su atención. El segundo espíritu prepara, al guerrero, para obstaculizar con el wakizashi el posible ataque del oponente. Finalmente, el último espíritu origina la capacidad de vencer al enemigo con la katana. Aparte de la escuela Nito-Ryu, otras escuelas son conocidas por la transmisión de las técnicas de lanzamiento del wakizashi, como por ejemplo Onkochi Shin-Ryu, fundada por un hijo adoptivo de Musashi, y Kageyama-Ryu. El Musashugin de Musashi lo llegó a tener más de 60 combates entre los 17 y 30 años, nunca siendo derrotado. Estas disputas casi siempre se coronaban con la muerte del rival. A los samuráis se les presentaban las artes militares para que se transformaran en buenos estrategas, valientes y aptos para tomar decisiones extremas rápidamente. En guerras y disputas, su actitud era serena, aún frente a la muerte. Aquel que encontraba la iluminación por medio del Kenjutsu desarrollaba una decisión precisa de la realidad, premiada con una conducta digna y honesta. Musashi fue un maestro en el camino de la espada. Buscó la perfección en el arte de la espada, hasta que su fama alcanzó las principales cortes de Japón. Posiblemente el duelo más famoso de Musashi fue el de la isla de Ganryu, en el año 1612, cuando este contaba con 30 años. En la provincia de Ogura, provincia de Uzen, se batió con Sasaki Kojiro, un samurái con fama de invencible. Este había conseguido desarrollar una técnica de combate basada en el movimiento de la cola de la golondrina en vuelo, conocida con el nombre de Tsuba Megaeshi. El nombre de su espada, o como él la llamaba, era el palo de Sekar. Era un odachi de borde recto con una hoja de más de 90 centímetros de longitud. En la mañana del duelo, Musashi se trasladó en barca hasta la isla en cuestión. Durante el trayecto, talló con su wakizashi un remo de repuesto del barquero, y se hizo una espada grande de madera. Usó un cordel de papel para atar su kimono. De esta forma se presentó ante Kojiro. Musashi saltó de la barca y caminó sobre el agua hasta la arena. Llegaba bastante tarde y eso enfureció a su oponente más de lo normal. Cuando se aproximaron los contrincantes, Sasaki Kojiro desenvainó su katana y la tiró al suelo. Viendo esto, su contrincante le dijo: «Has perdido el duelo, Kojiro». Kojiro le preguntó por qué. Musashi dijo: «Has perdido contra mí en el momento en el que has desenvainado y has tirado la vaina al suelo. Has hecho eso porque sabes que no las vas a necesitar más». Después de semejante afirmación comenzó el combate. Durante la batalla, después de esquivar un golpe lanzado por Kojiro con su katana, Musashi se colocó de espaldas al sol y se lanzó hacia él, derrotándolo de un preciso golpe en la cabeza. Después de vencer a Sasaki Kojiro, considerado uno de los más hábiles samuráis de la época, pasó por una gran mudanza espiritual. A partir de entonces, jamás en su vida volvió a usar las espadas verdaderas en ningún duelo, solamente usaría las espadas de madera, o boken. Era invencible, y en adelante se consagraría a la búsqueda del perfecto entendimiento por la vía del kendo. En 1614 y 1615, tuvo la oportunidad de adquirir más experiencia en el arte de la guerra y el asedio. Tokugawa Ieyasu sitió la fortaleza de Osaka, donde se habían resguardado los insurrectos partidarios de la familia Ashikaga.
Musashi se unió a las fuerzas de Tokugawa durante las campañas de invierno y verano, luchando ahora contra aquellos que habían luchado junto a él en su juventud en la batalla de Sekigahara. Según sus propios escritos, llegó a entender el arte de la estrategia a la edad de 50 años, en 1634. Ese año él y su hijo adoptivo Iori, un huérfano que había encontrado en la provincia de Dewa en sus viajes, se asentaron en Ogura. Nunca volvió a dejar la isla de Kyushu. La casa de Osokawa le había confiado la comandancia de un sitio neurálgico de la provincia de Higo, el castillo de Kumamoto, y el nuevo señor de Guzen era Ogasawara. Iori encontró empleo bajo las órdenes Ogasawara Tadazane, como capitán de su ejército luchó contra los cristianos en el levantamiento de Shimabara de 1638, Musashi tenía 54 años. Los señores de las provincias del sur siempre habían sido antagónicos a los Tokugawa y habían sido los instigadores de intrigas con los poderes extranjeros y los cristianos japoneses. Musashi era un miembro del Estado Mayor del ejército de Ogasawara en Shimabara donde los cristianos fueron masacrados. Después de esto Tokugawa cerró los puertos de Japón a la comunicación extranjera, y así permanecerían durante más de 200 años. Musashi escribió: el verdadero arte de la espada no puede ser entendido desde los estrechos confines del mero manejo de la espada. Cuando hayas comprendido el camino de la estrategia no habrá una sola cosa que no puedas entender y verás el camino en todas las cosas. Él, de hecho, se convirtió en maestro de artes y destrezas. Produjo obras maestras de pinturas en tinta, probablemente más valoradas por los japoneses que las pinturas en tinta de cualquier otro. Sus trabajos incluyen cormoranes, garzas, el dios sintoísta Ote, dragones, pájaros con flores, el pájaro en un árbol muerto, Daruma, Bodhidharma, y otros. Era un calígrafo experto, evidenciado en su obra Senki Espíritu de Guerra, que dice así: Escuela combatiente de los dos cielos Senki Nitenri. La corriente de un río invernal refleja a la luna, como un espejo, y es transparente. Original, Kanritsuki Obi, Sumerukoto Kagami no Otoshi. Este es un conocido poema de Musashi. El agua invernal evoca la frialdad de la hoja y la lucidez de la mente. El río no se estanca, fluye sin cesar, como deben hacerlo la mente y la voluntad en el momento del combate. El agua es transparente, pero su superficie refleja de forma distinta el color azulado de la luna. En 1641 el señor Osokawa Tadatoshi, hijo de Osokawa Tadaoki, y señor de Kumamoto recibe de confianza un manuscrito escrito por Musashi, el cual contiene 35 artículos o lecciones tácticas de sable. Se cree que está incompleto, ya que su daimyo muere súbitamente. Es una obra de gran valor, su nombre es Eim Sankrokajm. Después de esto, Musashi entristece y se entrega a la caligrafía y a la escritura. Se sabe que hay una pequeña escultura de madera de la deidad budista Fudong-yo en manos privadas. Una escultura de Kwannon, recientemente perdida. Hizo trabajos en metal, y fundó una escuela de fabricantes de tsuba, guardas de katana, en las que firmaba Niten, después de su nombre, en alusión a su escuela Nitenichi Ryu. Se dice que escribió poemas y canciones, pero ninguno de estos ha llegado hasta nuestros días. También se dice que fue comisionado por el shogun Tokugawa Iemitsu para pintar la salida del sol sobre el castillo de Edo. Constantemente buscó contactar con intelectuales del sacerdocio, artistas, monjes, artesanos y célebres pintores de la época, con el único fin de ensanchar sus conocimientos. Él dijo en cierta ocasión: estudia los caminos de todas las profesiones. Como artista destaca mucho en el estilo pictórico de la tinta monocroma, y produce su obra al principio del periodo Edo. Musashi es más conocido por su nombre artístico Niten. Nos dejó una colección de 10 obras, realizadas en el más puro estilo de tinta monocroma, que pueden colocarse entre las que mejor expresan la espiritualidad de esta escuela pictórica. La obra de Musashi, Niten, es un ejemplo de un arte simplificado y tal y como ya él había desarrollado en la escuela del sable, existiendo este mismo paralelismo de innegable fuerza interior. Sigue en sus obras el estilo de trazos vigorosos, cortes de espada, y abreviados en que había sido maestro Yang Kai en la dinastía Song de China.
Esta técnica llamada en japonés genpitsu es el resultado de un adiestramiento asombroso en los trazos del pincel, que llega a manejarse con una fuerza y rapidez increíbles. Cada trazo es la expresión de un sentimiento interior, que queda estampado en el papel para siempre. En una de las obras más conocidas de Miyamoto, Niten pájaro posando en una rama muerta, la rama está hecha de un solo trazo decidido del pincel, con una gradación de intensidad dada con la misma habilidad que podría haberlo hecho Yan Kai. Este es el resultado de muchos años de ejercicio continuo, hasta conseguir un dominio absoluto del pincel y todas sus posibilidades. A Niten le gustaba pintar pájaros solitarios y altivos, ronines, en los que quizás viera su propio reflejo como hombre de armas. El mundo de los objetos no significa nada, pero cada uno de los objetos usuales contiene lo absoluto. Lo pequeño es tan insignificante y respetable como lo grande. Nosotros no nos apoderamos de los objetos, sino que ellos se apoderan de nosotros. Tampoco una obra de arte zen significa nada. Existe. La forma es vacío, el vacío no es más que forma. El círculo es vacío y plenitud. Las cosas y el vacío que hay entre ellas valen lo mismo. Musashi es conocido por los japoneses como Kensei, es decir, esgrimista divino o santo de la espada. En 1643 escribe el libro de los 5 anillos Gorin no Sho, en referencia a la tierra, agua, fuego, viento y vacío, los 5 elementos del universo del budismo. Es el único entre los libros de artes marciales que trata no solo de la estrategia militar o el combate individual con espada, sino de cualquier situación en la cual es necesario usar la táctica. Los hombres de negocios japoneses usan el libro de los 5 anillos como un manual de gestión empresarial, desarrollando campañas de ventas tal y como si fuesen operaciones militares. Y que funcione bien o no, depende simplemente de lo bien que se hayan comprendido los principios de la estrategia. No cuenta. Al llegar a los 30 reflexioné sobre mi pasado. Entendí que todas mis victorias no se debían exclusivamente a mi maestría en el combate. Que quizás solo se debían a mi habilidad natural, o a que los deseos del cielo me eran favorables, o a que las estrategias de las demás escuelas eran inferiores a la mía. Tras esta conclusión estudié mañana y noche para buscar los principios, y solo a los 50 años llegué a comprender el camino del guerrero. Desde entonces he vivido sin seguir a ninguna escuela en particular y con la virtud del guerrero practiqué muchas artes y habilidades distintas. Todo lo que ningún maestro me podía enseñar. El libro no es una tesis de estrategia, según sus palabras es una guía para hombres que quieren aprender la estrategia, escribió sobre los diversos aspectos del kendo, de tal forma que cada uno puede estudiar según su nivel. Un principiante puede sacar provecho a nivel de principiante, así como un experto puede captar sutilezas a nivel experto. Cuanto más se lee, más se encuentra en sus páginas. Es en definitiva su último legado, la llave del camino que él transitó. Cuando a los 30 años se había convertido en un experto luchador, no se estableció ni fundó una escuela, repleto de éxito, sino que se abocó doblemente al estudio. En sus últimos días, igualmente, desdeñó la vida de comodidad con el señor Hosokawa Tadatoshi y vivió 2 años profundamente solo en una cueva de las montañas llamada Reigandon, que significa cueva de la roca espíritu, en el monte Iwato, para dedicarse a la contemplación. Su texto del libro de los 5 anillos es entregado a su discípulo Terao Magonojo unas semanas antes de su muerte. Cuando murió, lo enterraron vestido con la armadura como era su deseo, y los restos descansan en una tumba a 6 kilómetros del castillo de Kumamoto. Con la experiencia ganada durante todos sus duelos, aprende a adaptarse a cada situación, usando todos los recursos posibles a su disposición y el manejo del arma de que dispone de la mejor manera posible. Los discípulos de Miyamoto escribieron muchas de estas proezas en el Nitenkyo Crónica de los 2 cielos. Las historias no son más que sucesos contados y escritos a conveniencia de los autores, llenas de mentiras y verdades. Así se describe la historia que nos enseñan. Una frase que precisamente con él se ha cumplido. Se dicen cosas reales mezcladas con leyendas. A día de hoy es difícil distinguir qué cosas son verdad de todo lo que se cuenta de este mítico guerrero solitario.
Musashi, aunque bien conocido por su técnica de las dos espadas, era un maestro de una serie de otras artes aparte de su habilidad con la espada. Su padre, Munisai, era un experto del jute, hierro porra, y el tachi, espada antecesora de la katana, y se entiende que le habría enseñado a Musashi a una edad muy temprana el manejo de estas armas. Él era un estudiante excelente y alcanzó un alto nivel de habilidad por su temprana adolescencia, el momento de su primer duelo. De Miyamoto Musashi se cree en gran parte que sus habilidades venían de la experiencia en batalla y de combates individuales. Sin embargo, no todas las lecciones de Musashi se aprendieron de sus compañeros o en combate. Shioda Amanosuke, uno de los estudiantes de Musashi, era un experto en el BM, bastón, y le mostró todas las técnicas que conocía. Musashi hizo una serie de modificaciones y los incluyó en sus enseñanzas. Se cree que su interés por armas de asta ha comenzado después de su breve duelo con Muso Onosuke, el fundador de Shinto Muso Ryujo Jutsu, bastón corto. También se cree que aprendió Shuriken Jutsu, hojas arrojadizas, de otro de sus estudiantes con nombre Takemura. Mitos. Se ha dicho que Musashi solo usaba una wakizashi y una katana. Esto no es correcto, ya que la mayoría del tiempo Musashi utilizaba dos espadas de madera, un boken y un kodachi, ya que por la habilidad que tenía no necesitaba un filo cortante. Leyendas dicen que Musashi nunca se bañaba, por miedo a ser atrapado sin sus espadas. Esto es muy poco probable, ya que Musashi era frecuentemente invitado a dojos de maestros famosos y casas de nobles, donde simplemente no aceptarían a alguien en pobres condiciones de higiene. Aunque sí se sabe que la mayor parte de su vida fue una persona algo descuidada con su aspecto físico. Se ha dicho que Musashi creó el estilo de las dos espadas tras ver un duelo europeo en el área de Nagasaki. En esa época, los duelos europeos empleaban una espada larga y una corta, como Musashi hacía. Las leyendas dicen que Musashi era zurdo. Para los japoneses el ser zurdo era signo de mala educación, y le obligaban a usar la katana con la mano derecha, y al aprender la técnica decide que, como su mano fuerte es la izquierda y domina la katana con la derecha, que no es su fuerte, puede usar dos al mismo tiempo. Leyendas. Según cuentan las historias, un buen día entró un vagabundo con dos espadas de gran calidad en una taberna pidiendo comida. El sujeto apestaba y alrededor suyo revoloteaban tres moscas atraídas por el mal olor que despedía. Al verlo sentado en una mesa, comiendo, dos vecinos del pueblo empezaron a hablar sobre aquel personaje, preguntándose a quién habría robado aquellos aceros, y tachándolo de ladrón y de pordiosero, cuando, en un momento dado y sin mediar palabra, el vagabundo alzó sus palillos en tres suaves y ágiles movimientos haciendo caer a las tres moscas sobre la mesa después de haberlas atrapado con los mismos. Ambos pueblerinos huyeron de la taberna despavoridos, pues, sin duda, ese era Miyamoto Musashi. Según una leyenda muy difundida, a comienzos del siglo XVII el guerrero samurái Musugo Nosuke Katsuyoshi habría creado el bastón medio JM tras haber sido derrotado en un combate singular por el célebre Miyamoto Musashi, en el que Katsuyoshi luchara con un BM contra los dos Boken de Musashi. Musashi le perdonó la vida, cosa que posteriormente Musugo Nosuke retribuyó a Musashi, al retarle y vencerle con el JM. Miyamoto Musashi en la literatura. Usagi Yojimbo, cómic americano, de Stan Sakai. La historia que trata es la de un conejo samurái que, tras la muerte de su señor, decide emprender un viaje de autoaprendizaje como Ronin. El personaje de Usagi está basado en el famoso Ronin Miyamoto Musashi. El libro de los 5 anillos, por Miyamoto Musashi. Dokkan la vía de la autodisciplina, por Miyamoto Musashi. Musashi, novela, por Eiji Yoshikawa. Vagabond, manga basado en la novela Musashi de Eiji Yoshikawa. Yaiba, manga / anime. Samurai Champloo, en el capítulo 21 falsa melodía manga / anime. El nigromante Los secretos del inmortal Nicolas Flamel, por Michael Scott. En esta novela aparece como el inmortal Niten, también conocido como el espadachín. Ranma medio. Constantemente es referenciado en el manga. Bakidou, manga, por Keisuke Itagaki, mangaka. Hace su aparición casi a principios del manga.
Mitsunari Tokugawa crea un clon de los restos fosilizados de Musashi para así presenciar al hombre y samurái más poderoso del Japón feudal. Su presencia perdura durante todo el manga, dada su gran participación a través de las peleas, en las cuales demuestra sus capacidades fuera de lo común, rivalizando con Yujiro Hanma. Este también es referenciado en el anterior manga de Keisuke Itagaki, Baki. Hijo del ogro, por la creación del tratado sobre artes marciales El libro de los 5 anillos y por la mención de Yujiro hacia Baki, en la cual este menciona que la percepción de Baki había alcanzado el nivel de Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi en el cine 1924, Miyamoto Musashi. Is Duel with Tsukahara Bokuden, Yaroku Kobayashi. 1943, Miyamoto Musashi. Duel ad Kongo in Temple, Nitrikaigen, Kongin Noket, Daisuke It. 1944, Miyamoto Musashi, The Swordsman, Kenji Mizouchi. 1954, Samurai I. Miyamoto Musashi, Hiroshi Inagaki. 1955, Samurai II. Duelo en el templo Ichijoji, Zoku Miyamoto Musashi. Ichiji Noket, Hiroshi Inagaki. 1956, Samurai III. Duelo en la isla Ganryu, Miyamoto Musashi Kanketsuen. Ked Ganri Hima, Hiroshi Inagaki. 1961, Miyamoto Musashi I. Zenan Sword, Tomu Ushida. 1962, Miyamoto Musashi II. Shudounata Ninjazaka Aids, Ninjazaka no Keto, Tomu Uchida. 1963, Miyamoto Musashi III. The Duel Against Yagyu, Birth of the Nitoryu Style, Nitoryu Kaigen, Tomu Uchida. 1964, Miyamoto Musashi IV. The Duel at Ichijoji, Ichijoji no Keto, Tomu Uchida. 1965, Miyamoto Musashi V. Musashi vs Kojiro, Ganri Hima no Ket, Tomu Uchida. 1992, Ganryu Hima no Keto. Kojiro An, To, Musashi, Yuko Natori. 2003, Ganryu Hima, Seiji Chiba. 2009, Animación, Musashi. The Dream of the Last Samurai, Sokenia Seru Yume. The Dream of Reading with Double Swords, Mizuo Mishikubo. 2014, serie televisión, Miyamoto Musashi, Risuke Kanesaki. Miyamoto Musashi en los videojuegos Ronin Blade, aparece como forjador de espadas. Brave Fencer Musashi, su protagonista, Musashi, es una versión alternativa y más joven. Musashi. Samurai Legend, continuación del anterior. Diferente protagonista, pero mismo nombre. Warrior Orochi, aparece como personaje jugable. Kengo Zero, maestro de lucha. Sengoku Basara, aparece como personaje jugable en Sengoku Basara 2 y Sengoku Basara 3. Samurai Héroes. Shogun's Blade, aparece como personaje jugable. Soul Calibur, uno de los luchadores, Eiichiro Mitsurugi, está inspirado en Miyamoto Musashi. Samurai Warriors 2, aparece como personaje jugable. League of Legends, el personaje Yasuo el Imperdonable es claramente una referencia a Musashi. Ryuga Gotoku Kenzan. Yakuza Kenzan, el protagonista se llama Kazumanosuke Kiryu, y está inspirado en la figura de Musashi. Samurai Shodown, el protagonista Aomaru está inspirado en Musashi, teniendo una historia similar incluso. Metal Gear Rising. Revengeance, el personaje Jetstream Sam tiene un aspecto bastante similar. Fate/Grand Order, en este juego de celulares aparece como un servant de clase Saber, con cambio de género debido a que es de un universo paralelo, siendo la protagonista de la Tercer Order de la parte 1.5 del juego, Fate/Grand Order Epic of Remnant, llamada Singularity Subspecies 3, Parallel Singularity Subspecies. The Deadly Battle Scene, Stash of Rivers of Blood and Mountains of Corpses. Véase también Nitenichi Ryu estilo de 2 espadas practicado por Musashi. Gozo Motoharu. Runni no Samurai sin amo, sin clan. Arima Kihei, el primer rival de Musashi. Kojiro Sasaki, samurái que luchó a muerte con Musashi en el duelo más conocido de la historia del Japón. Bushido el camino / código del guerrero.
Kenjutsu o grupo de escuelas y estilos clásicos del manejo del sable japonés o katana. Kobudo o arte marcial de las armas tradicionales del Japón y de Okinawa. Genda y Budo o artes marciales tradicionales modernas del Japón. Iaido o camino de la armonía, es el arte del desenvaine y envaine con el sable, difundido ampliamente por practicantes del arte marcial del Aikido. Kendo o arte marcial moderno dedicado a la competición principalmente, se practica con armadura Ormu y con espadas de bambú o shinai. Aikido arte marcial influenciada por el Kenjutsu en sus movimientos y en su práctica. Karate-do o arte marcial de la mano vacía, donde se busca forjar diversas partes del cuerpo, evocando el sable japonés. Shura no Toki, Musashi en el anime.